Buenas tardes, es el 27 de enero del 2017. Mi nombre es Matthew Ogden y usted está participando en la videoconferencia de los viernes en larushpac.com. Me acompaña Jason Ross, mi colega aquí en el estudio, y a través de video, Bill Roberts de Detroit, Michigan, quien es miembro del comité político de LaRouche-PAC. Estamos reunidos aquí, obviamente, exactamente una semana después de la toma de posesión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. El nuevo gobierno tiene una semana. Y hemos preparado una conferencia hoy que pensamos que es necesario en cuanto a sus componentes sobre la pelea actual aquí en Estados Unidos. Tendremos una presentación por Jason Ross sobre la manera hamiltoniana de abordar el tema de la banca nacional para ver cómo se puede crear la recuperación económica en base a las 4 leyes de LaRouche en Estados Unidos. También Bill Roberts hablará sobre el diseño de un programa para emplear a los trabajadores de manera productiva y entrenar una nueva generación en las capacidades productivas necesarias, y eso en base en parte al programa CCC de Franklin Roosevelt. Pero antes de eso vamos a escuchar un extracto de una entrevista con un miembro del Parlamento italiano, miembro del Parlamento Europeo de Italia, Marco Sani, entrevistado por Paul Gallagher, que estará presentando esta entrevista próximamente. Pero quiero empezar con una introducción de la situación que enfrentamos hoy día y la batalla que estamos viendo hoy para el alma de los Estados Unidos. Hablamos con Lyndon y Helga LaRouche anteriormente hoy y la evaluación de Helga LaRouche fue bastante clara. Dijo que Estados Unidos tiene una opción urgente y tiene que escoger entre, por un lado, caer en lo que Theresa May, la primer ministra de Gran Bretaña, vino a Filadelfia ayer y ahora a Washington para celebrar la llamada relación especial de Estados Unidos con el Reino Unido. Lo que ella llamó ayer la idea de renovar la relación especial para la nueva era entre Estados Unidos y lo que ella llamó o denominó una Gran Bretaña global renovada. O se podría decir, dio un discurso sobre cómo lograr que el Imperio Británico sea grande de nuevo. Esa es una alternativa que tenemos ante nosotros. La otra alternativa es darle seguimiento y coordinarnos con lo que dijo el canciller ruso Sergei Lavrov ayer en la Duma rusa respecto a la perspectiva para un nuevo paradigma internacional construido en torno a lo que él llamó una relación tripartita, lo que él denominó una relación entre Rusia, China y Estados Unidos, y Helga LaRouche añadió a eso que hay una cuarta potencia que es India también. Ahora, para darles una idea de lo que dijo ayer Sergei Lavrov en ese sentido, esto no se está informando en los medios de Estados Unidos, obviamente, dijo lo siguiente, es una cita: creemos que como Rusia, Estados Unidos y China, si construimos estas relaciones, este triángulo no debe estar cerrado ni dirigido hacia algún proyecto que podría preocupar a otros estados. Debe ser abierto y justo. Estoy convencido que la estructura económica de Rusia, Estados Unidos y China es tal que hay una gran complementariedad en las esferas materiales y económicas. En cuanto a los problemas internacionales de seguridad, estos tres países cumplen un papel muy importante. Rusia y China han parado los intentos de introducir soluciones en base a la confrontación y la fuerza en la política internacional. Esperamos que Donald Trump, que ha afirmado que va a enfocar principalmente los problemas nacionales de Estados Unidos y abandonar la interferencia en los asuntos internos de otros estados, va a hacer lo mismo. Cierra comillas. En respuesta a lo que dijo Sergei Lavrov, un representante de la Cancillería china dijo lo siguiente: China, Rusia y Estados Unidos son, en efecto, las potencias principales a nivel global y son los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Tenemos una gran responsabilidad para con la paz, estabilidad y el desarrollo, y por lo tanto China va a aumentar su cooperación con Estados Unidos y Rusia
y hacer contribuciones en común para resolver las tareas y los desafíos del mundo moderno, cierra comillas. Esto es precisamente lo que Lyndon y Helga LaRouche han estado diciendo que se tiene que hacer, que Estados Unidos tiene que abandonar a 16 años de políticas de Bush y Obama y entrar en el nuevo paradigma y por fin unirse a Rusia, China, India en esta relación de grandes potencias para poner fin al Imperio Británico de una vez por todas. No nos interesa una nueva Gran Bretaña global ni hacer que sea grande de nuevo el Imperio Británico. Queremos iniciar un nuevo paradigma de relaciones internacionales con el desarrollo económico de todo el planeta para bien de toda la raza humana. Las líneas de batalla actuales en Estados Unidos y en torno a estas líneas existe la pelea por el alma de Estados Unidos, es la pelea para restablecer Glass-Steagall como la ley de Estados Unidos. Obviamente seguimos circulando la solución que usted puede encontrar en nuestra página electrónica de la RouchePAC. Esto le está pidiendo a Donald Trump que se comprometa con regresar completamente a la ley Glass-Steagall que él pidió en su campaña presidencial y que haga eso en su discurso del Estado de la Nación del 28 de febrero. Tenemos una campaña de firmas, queremos 10,000 firmas, está creciendo, pero tiene que crecer más rápido. Esta pelea tiene un paralelo en la movilización actual que inició el señor LaRouche el lunes de esta semana para negarle a Steve Mnuchin el nombramiento como secretario de Tesoro de Estados Unidos. La oposición abierta y expresa por parte de Mnuchin en cuanto al restablecimiento de la ley Glass-Steagall de Roosevelt, como se reveló cuando lo cuestionó la senadora Maria Cantwell hace una semana, jueves de la semana pasada, en audiencias en el Senado de Estados Unidos. La oposición de Mnuchin no nos debe sorprender, ya que si tomamos en cuenta que Mnuchin fue un socio de negocios directo por lo menos 15 años de ni más ni menos que George Soros, que es un enemigo declarado del gobierno entrante de Trump. George Soros, el principal financista detrás de Barack Obama, que personalmente fue una de las causas principales de por qué no se restableció Glass-Steagall en los últimos 8 años. El mismo George Soros que dijo en el Foro Económico Mundial de Davos de que falle el gobierno de Trump. ¿Qué mejor manera de lograr que falle el gobierno de Trump que instalar un infiltrado en el nivel más alto de ese gobierno que se llama Steve Mnuchin? Tenemos el prontuario sobre Soros y está disponible en la página de la RouchePAC y se incluye en el periódico Hamiltoniano de esta semana. Soros, que es un instrumento principal del Imperio Británico, al instigar las llamadas revoluciones de color en todo el mundo, tumbar gobiernos, exactamente lo que algunos temen que es lo que Soros está pensando hacer en contra del gobierno nuevo de Donald Trump. Hay una conexión muy clara con Steve Mnuchin. Después de que Mnuchin trabajó por 12 años en Goldman Sachs, luego fue reclutado por George Soros para trabajar en el Soros Fund Management. Él dirigió SFM Capital, fundó Dune Capital Management y junto con George Soros y una pandilla de otros operadores de fondos de especulación, compraron IndyMac y lo convirtieron en lo que se denominó One West Bank. Esta es la máquina notoria de embargos financieros y esto es algo que está recibiendo mucha atención entre demócratas en Estados Unidos, en el Senado. Pero de lo que no se habla es la conexión con George Soros y esta es la parte más importante que se tiene que difundir. Está en la primera plana del Hamiltoniano y todo el prontuario está disponible en la rouchepac.com. Hay que desenmascarar el hecho de que Steve Mnuchin es un infiltrado de Wall Street y Londres y de Soros en el nivel más alto del gobierno de
Trump. Y si no desenmascaramos su papel y si no paramos su nombramiento como secretario del Tesoro, no hay manera en que podremos lograr que se logre una recuperación económica tipo Hamilton y LaRouche, que empieza con el regreso a la ley Glass-Steagall estricto. Ahora, de nuevo, esta pelea por Glass-Steagall es la pelea central, inmediata, fundamental. No es asunto nada más de política nacional. Es una pelea internacional porque tiene que ver con el futuro de las naciones del transatlántico. Si seguirán siendo sujetos de la City de Londres, de Wall Street, o si serán liberadas estas naciones de ese aparato para asociarse con este nuevo paradigma internacional, Rusia, China, y lo que tiene que ser una relación tripartita o cuatripartita con Estados Unidos e India. Entonces hay gente en el mundo que están observando esta pelea en Estados Unidos para ver cómo se desenvuelve hora por hora, un combate mano a mano sobre cómo se tiene que restablecer la Glass-Steagall en los primeros días del nuevo gobierno. Para darles un ejemplo de eso, quiero poner solamente unos cuantos minutos, que es un extracto de la entrevista con Marco Zanni, que es un miembro italiano del Parlamento Europeo, que es una voz cantante en Europa por Glass-Steagall y es alguien que ha trabajado con el movimiento LaRouche tanto en Europa como en Estados Unidos a lo largo de los últimos años en esta pelea por restablecer Glass-Steagall. Fue entrevistado por el director de Asuntos Económicos de EIR, Paul Gallagher, y como podrán ver, al presentarlo, verán que Zanni vino a Washington hace un año, un poco más, para tener una serie de reuniones sobre la necesidad de regresar a Glass-Steagall. Voy a ponerles un poco de esa entrevista ahora. Usted estuvo en Estados Unidos en el verano del 2015 con estos objetivos en mente, en particular lograr una ley Glass-Steagall en Estados Unidos y Europa. Usted se reunió con miembros del Congreso, algunos de sus asesores en el Congreso, en ambas cámaras. Así es que tiene una idea de cómo es esa pelea. ¿Qué es lo que ve usted ahora o busca en Estados Unidos ahora? Bueno, es muy difícil ver bien lo que va a ser el nuevo gobierno respecto a Glass-Steagall. Si vemos lo que dijo el señor Trump, probablemente él apoya algún tipo de regulación nueva bancaria que podría incluir también una separación de la banca y el restablecimiento de Glass-Steagall. Pero a la vez estoy viendo el hecho de que en muchos de los cargos de jerarquía en el gobierno está contratando a banqueros de inversión, gente que viene de Goldman Sachs y otros bancos de inversión. También la mayoría de los diputados republicanos probablemente no respaldan el restablecimiento de Glass-Steagall, pero si el señor Trump, si se le convence de que Estados Unidos necesita una nueva reforma bancaria, básicamente algún tipo de Glass-Steagall dentro de Estados Unidos, yo creo que él puede empujar muy rápidamente y muy fácilmente para que el Congreso y que el Partido Republicano y que todos sus asesores y equipo para que todos trabajen a favor de este tipo de reforma. Cuando yo visité a Washington el año pasado, me fue muy importante poder demostrarle a la gente cómo el impacto de malas regulaciones bancarias podría ser muy peligroso para una economía. Y puse el ejemplo de Italia y la Unión Europea. Así que les pedí a los congresistas de Estados Unidos en el 2016 que por favor reconsideraran la ley de Dodd-Frank porque es algo muy peligroso. Porque eso incluye un rescate interno como regla en Dodd-Frank. Eso está incluido en la ley Dodd-Frank allá en Estados Unidos. Y el efecto del rescate interno en el sistema bancario europeo ha sido muy peligroso. Si miran el valor de las acciones de Deutsche Bank, por ejemplo, en
respecto a, por ejemplo, bancos italianos, ese valor cayó como promedio más de 70% del momento, enero del 2016, cuando se adoptó la regla del rescate interno en la Unión Europea. Esta regla es muy peligrosa. Ustedes tienen esta regla en Dodd-Frank. Nunca se ha aplicado, pero se podría aplicar en cualquier momento. Así es que yo creo que ustedes tienen que reconsiderar la ley Dodd-Frank. Y creo que si el señor Trump empuja eso, él podría tener el apoyo de una parte muy grande, enorme, del Partido Demócrata, de Bernie Sanders y de muchos congresistas que yo conocí durante mi visita a Washington, D.C. Bueno, le debo decir que la Rouge PAC en este momento está en una campaña nacional para conseguir firmas para que el primer discurso que Trump le va a dar a ambas cámaras del Congreso, que va a ser el 28 de febrero, estamos exigiendo que él prometa y que proponga Glass-Steagall a esa sesión del Congreso el 28 de febrero, que está solamente a un mes. Lyndon LaRouche también ha llamado a que se rechace el nombramiento de Steven Mnuchin, que una de las personas a las que usted se refirió, que ha sido nombrado como secretario del Tesoro. Y en las audiencias sobre su nombramiento salió abiertamente en contra de Glass-Steagall, a pesar de que la senadora que lo estaba cuestionando, lo estaba recordando que el presidente que lo había nombrado había prometido el restablecimiento de Glass-Steagall durante su campaña. Y entonces LaRouche ha llamado para que se le rechace y que no se le permita entrar al Tesoro. Así que si hay algo adicional que usted quiere decirle a la población que está viendo este programa, por favor, adelante. Solamente una cosa adicional. Muy buena noticia sobre esta campaña de firmas que están realizando en Estados Unidos, porque el apoyo de la sociedad civil es algo muy importante para impulsar a los políticos a que hagan lo correcto en su legislación sobre los bancos y la regulación bancaria. ¿Y qué de Europa y cuáles serían los próximos pasos del nuevo gobierno de Estados Unidos? Yo espero que la manera en que el gobierno de Estados Unidos nuevo aborda y las relaciones con Europa y la Unión Europea, espero que sea algo muy positivo para Italia. Para poder salirnos del euro necesitamos el apoyo de Estados Unidos y necesitamos el apoyo también de Rusia. Así es que es muy importante que la nueva manera de hacer las cosas, que sería en base a la cooperación, que ojalá y el señor Trump y el señor Putin realicen, y con Rusia y con otros países emergentes, que esto tenga un impacto positivo para destruir la construcción de la Unión Europea y lograr la reconstrucción de Europa. Porque una Europa que se basa en la soberanía y la libertad de las naciones y una Europa que coopere, todo esto puede trabajar muy bien y podría también cooperar con Estados Unidos, por un lado, y con Rusia y la región asiática, por el otro lado. Así es que necesitamos ambos lados, Estados Unidos y Rusia, para poder deshacernos de este proyecto imperialista que es la Unión Europea. Espero que el señor Trump mantenga este enfoque y que tenga esta orientación muy crítica que ha tenido para con la Unión Europea, con Alemania y con Europa. Y podríamos tener de esta manera en Italia una salida del euro y de esta manera también lograr la reconstrucción de Europa y tener una nueva historia, un nuevo marco que se basa en más cooperación, más crecimiento económico, más empleos
y también más inversiones. Esa es mi esperanza y es lo que hago como apelación al nuevo gobierno de Estados Unidos. Magnífico. Hemos estado hablando la última media hora con Marco Zanni, miembro del Parlamento Europeo. La entrevista completa está disponible en la Rushback y en el canal de YouTube, y yo los alentaría a que vean el video completo. Pero lo que decía Marco Zanni ahí al final es exactamente el punto. ¿Cómo vamos a derrotar el sistema del imperio? ¿Cómo vamos a tumbar el sistema imperial británico de una vez por todas e iniciar esta nueva era de cooperación entre los estados nacionales soberanos para el desarrollo económico? Y en realidad de eso se trataba cuando la Revolución Americana. Olvídense de lo que dijo Theresa May con los republicanos sobre la Carta Magna y la Declaración de Independencia en Filadelfia. El verdadero asunto de la Revolución Americana fue Alexander Hamilton. Sin Hamilton y sus principios, ninguno de estos proyectos puede avanzar. Así que, dicho eso, quiero pedirle a Jason que nos hable un poco sobre ese tema. Bueno, el contexto, cuando Trump fue juramentado el 20, una semana antes, Rosa DeLauro, una demócrata de Connecticut, presentó un proyecto de ley. Hay varios proyectos de ley que se han presentado ahora para cómo financiar la infraestructura, revitalizar la economía de Estados Unidos. Hay muchos proyectos que vale la pena construir, pero ¿cómo se va a pagar por eso? $1 billón es mucho dinero. ¿De dónde viene? ¿Vendrá del Tesoro directamente, que se va a endeudar vendiendo bonos del Tesoro? ¿Qué tipo de tasas de interés tendrá que pagar sobre eso? ¿Es algo que se puede mantener? Francamente, como se presenta en la página de la Rushback, si uno empieza a emitir tanto a través del Tesoro, van a aumentar las tasas de interés y realmente no va a ser posible financiar proyectos a tales tasas de interés tan altas. Hay varios proyectos. Rosa DeLauro, el 13 de enero, con 73 copatrocinadores, presentó un proyecto de ley, HR 547, para un Banco de Desarrollo de Infraestructura Nacional. Quiere que con $50,000 millones de bonos federales y con $600,000 millones de fondos de pensiones y demás, se puede capitalizar el banco para luego dar préstamos para la infraestructura y cosas parecidas. Otra propuesta que se hizo el martes pasado fue el senador Schumer. Él es demócrata de Nueva York, que con otros senadores demócratas propusieron un fondo de $1 billón. Es una propuesta para 15 millones de empleos. La idea es poner $75,000 millones hacia las escuelas, $200,000 millones para carreteras, $100,000 millones para sistemas para tratar agua y sistemas hidráulicos, $200,000 millones para transporte público, $70,000 millones para puertos, aeropuertos, $100,000 millones para electricidad, $10,000 millones para hospitales, para veteranos, $20,000 millones para Internet y luego $200,000 millones para proyectos vitales como quizás el llamado proyecto Gateway para cruzar el río Hudson entre Nueva Jersey y Nueva York. ¿Y él cómo propuso pagar por eso? Ellos querían financiamiento federal completo, es decir, no a asociaciones públicos-privados, sino básicamente que el gobierno ponga el dinero. ¿De dónde va a venir? Una idea, no es que dijeron cómo lo van a obtener, es reducir despilfarro o quizás con más impuestos. Una idea es reducir la tasa de impuestos de corporaciones para que ellos regresen a Estados Unidos muchas de las ganancias que tienen fuera del país, para que de esa manera que regresen a Estados Unidos con ese dinero. Entonces, si se reduce lo que se cobra como impuestos en Estados Unidos, se les da un incentivo especial para que repatrien las ganancias y luego utilizar eso para financiar. Estos programas no van a funcionar y hay una falla en todo esto que se revela cuando uno estudia a Hamilton. Ahora, regresando a lo que Hamilton había hecho como secretario del Tesoro, hay dos aspectos. Uno es que él cumplió con lo que era
la deuda pública. Encontró una manera de financiar esa deuda pública y al hacer eso, en ese momento lo convirtió de manera efectiva en capital circulante, que los pagarés del gobierno que estaban vendiendo por un valor menor a lo que decía nominalmente, porque la gente no estaba seguro que si les iba a pagar, al desarrollar impuestos para pagar los intereses, entonces todos los pagarés se volvió básicamente moneda circulante que se podía usar en la economía para préstamos. También estableció un banco nacional capitalizado a través de esta deuda pública y luego creó la moneda, notas bancarias nacionales para Estados Unidos para permitir que los préstamos se emitieran para aumentar la productividad de la nación, que se utilizaron en su banco y el segundo Banco Nacional para financiar proyectos de infraestructura, para expandir las manufacturas, préstamos a empresas, para hacer inversiones de capital y cosas por el estilo. Lo que tenemos que hacer ahora, existe una propuesta para un nuevo Banco Nacional. Esto es algo que el señor LaRouche ha dicho que se requiere. La parte específica sobre esto no necesariamente es exactamente la manera en que se tiene que hacer, pero en general, China, por ejemplo, China tiene más de $1 billón en bonos del Tesoro de Estados Unidos. No están recibiendo una tasa de interés muy alta, que digamos. El jefe de la compañía de inversiones de China ha dicho, bueno, sería muy bueno tener una mejor tasa de interés para invertir esto en Estados Unidos, quizás. La manera en que funcionaría este banco es que los tenedores de los bonos del Tesoro y algunos de los bonos estatales y municipales podrían utilizarlos para ser accionistas en el banco. A esos accionistas luego se les garantiza un dividendo como accionistas y ese dividendo a la vez se garantiza con nuevos impuestos ajustados. Luego el banco, teniendo $1 billón por estos medios, podría ofrecer tasas de interés reducidos para proyectos específicos. Sería dirigido por gente familiarizada con la industria y el beneficio de todo esto es que en vez de emitir $1 billón en deuda nueva con una tasa de interés cualquiera que fuera, sería $1 billón de bonos del Tesoro actual. Podría significar la base para una nueva emisión de crédito con estos fines. Y luego un proyecto ferrocarrilero de alta velocidad. Son los proyectos que tomaría años para que operen plenamente. No van a producir un dividendo inmediatamente, no van a generar fondos. Algunos proyectos posiblemente jamás van a hacerlo en base a lo que se cobra al usuario. Entonces, ¿cómo se le financia? Ahora, el aspecto importante en esto es a través de este nuevo impuesto que se impondría, dado que el impuesto no sería algo relacionado directamente a fondos que entran en base a los proyectos. Es una manera de financiar los proyectos en base a el crecimiento general de la economía. Entonces, usando el ejemplo de la agencia del Valle del Tennessee, ellos emitieron bonos y pagaron tasas de interés y cumplieron con sus promesas de pagar, pero indirectamente por el aumento del ingreso sobre las rentas de la población que se benefició de la agencia del Valle del Tennessee, se logró pagar por todo el proyecto con el aumento de la productividad de la nación. Entonces, cuando consideramos los proyectos que van a transformar la economía en su totalidad, el pago ocurre de manera indirecta. Puede ser de manera indirecta. Consideremos lo que podrían ser algunos de los proyectos. Cuando se considera la manera en que la especie humana se ha desarrollado, no ha sido lineal, ha sido por saltos. El número de personas que viven en el planeta ha aumentado dramáticamente con cambios específicos en las tecnologías que no son disponibles, en la agricultura, descubrimientos en salud, industria, el renacimiento del descubrimiento de la ciencia. Estas son las cosas que impulsan a la especie humana. Hay un aspecto de todo esto y es que logramos transformar fundamentalmente nuestra relación con el mundo físico. Esto ocurre a través de la energía
Esta es una tabla que habrán visto en varias ocasiones. Es la energía disponible en Estados Unidos durante la historia de nuestro país. Y aquí se ven dos cosas. Primero, que hasta el asesinato de Kennedy, la energía per cápita aumentó de menos de 4 kilovatios per cápita a principios de la nación a más o menos 12 en su momento más alto. Entonces se utiliza más energía, más densidad o intensidad de energía. El segundo aspecto es que el tipo de energía ha cambiado. Primero leña, luego carbón, que al volverse el coque para la actividad industrial, pero el carbón era importante, que tenemos una gran cantidad de esto y no se tiene que talar árboles. Petróleo y gas natural. Esto permitió el motor de combustión interna. Luego la fisión, el poder del núcleo, nunca realmente se utilizó en base a su potencial completo, pero la energía o el poder del núcleo permite transformar lo que hacemos, nos permite ir a las estrellas con cohetes impulsadas por energía nuclear, tecnologías que aún no hemos desarrollado. El descubrimiento de la fusión termonuclear controlada son cosas que tenemos que trabajar. Así es que una de las cosas es que hemos cambiado la fuente de energía y también hemos cambiado nuestra relación con el mundo físico. En esta tabla se ve los últimos 50 o 60 años de producción de elementos de tierras raras. Como se ve de su nombre, son bastante escasos y su utilización en la economía solamente empezó hace poco. Se utiliza en componentes electrónicos, para monitores de computadoras, se utiliza en la metalurgia. Esto es algo donde simplemente hemos transformado nuestra relación con la naturaleza, con el espectro de materiales que utilizamos de la naturaleza. Y el paso más grande que hay que tomar es dominar la fusión. Este es un tokamak, es un tipo de máquina de pruebas nucleares y una de las maneras potenciales que vamos a poder desarrollar el poder enorme de juntar átomos pequeños y lograr mucha más energía aún que las plantas nucleares de hoy día. Y esto ofrece una mejor manera de avanzar para los viajes espaciales, para impulsar a los cohetes y para la capacidad de verdaderamente movilizarnos dentro del sistema solar interno. Estos saltos de los que somos capaces, esto es la espina dorsal de lo que es la economía como ciencia humana. Cuando consideramos las maneras de instrumentar esto en Estados Unidos, algunos de los proyectos son bastante simples. Alguien diría que cruzar el estrecho de Bering no es el proyecto más simple que uno se puede imaginar, pero es bastante evidente. Es un proyecto de ingeniería que sabemos cómo construirlos. Habrán algunos desafíos muy singulares por el clima inhóspito, pero es el tipo de proyecto que merece inversión. Juntar al mundo, vincularlo de esta manera. Una red de ferroviario de alta velocidad, si fuéramos a construir en etapas 20.000 millas, 40.000 millas de ferrocarriles de alta velocidad, eso transforma la manera en que nos movemos en el país y transforma la productividad y el valor de regiones enteras de la nación y de la productividad y el valor potencial de la nación en su totalidad, como ha visto China al construir su red de alta velocidad, porque ahora la mitad de los viajes son viajes generados, es decir, la gente va a lugares donde antes no hubieran ido, de no haberse construido esta red ferroviaria, conociendo a otra gente y conociendo el resto de su país. Es lo mismo que podríamos tener aquí, mover el cargo de la manera más eficiente, las personas también, y simplemente tener conexiones que hoy no existen. Un sistema de gestión de agua para todo el continente, resolver los problemas de la sequía,
que ha sido algo muy desafiante y ha estado causando problemas en el sur y el suroeste de Estados Unidos, el oeste del país. La capacidad de desalar directamente agua de los mares, conseguir agua del Océano Pacífico y luego también mover y canalizar agua en el continente. Es un proyecto de largo plazo y continuar los estudios de cómo transformar el agua que existe en la atmósfera, inducir la lluvia. Son proyectos de gran escala, muy amplios, que no es simplemente pavimentar una calle o una carretera. Son el tipo de proyectos que realmente quieren decir que vamos a desarrollar un potencial nuevo por completo como economía. Así que, en términos de lo que significa para financiar estas cosas, la importancia está en entender lo que es el valor. Y creo que este es el problema central en economía. Lyndon LaRouche ha identificado en sus libros de texto económicos y sus escritos a lo largo de las décadas que una verdadera definición del valor económico y la creación de la riqueza viene en aquellas actividades que aumentan la densidad relativa potencial de la especie humana. Esta es una medición física del valor, no lo que piensa el mercado que vale algo, sino una verdadera métrica que está más allá de lo que hoy le interesa a la gente. Esto hace de la economía una verdadera ciencia. El aspecto principal de esto es que el valor de todo en una economía está en su relación a la manera en que actúa para construir ese tipo de futuro. Y creo que a través de la manera de tener presupuestos de capital con un banco nacional del tipo que estamos proponiendo, en parte a través de la naturaleza indirecta de su financiamiento, un impuesto que no es sobre los proyectos que el banco financia como tal, sino de una manera más general, hacer que estas finanzas sean posibles. Y luego también capitalizar el beneficio del aumento general de la productividad de la nación. Es lógico invertir de una manera que las inversiones produzcan su propia ganancia. Si aumenta una empresa, produce un beneficio, pero la economía total, la infraestructura que depende todo el país, estos beneficios o los beneficios de la ciencia, el programa espacial, ir a la Luna generó ganancias increíbles para la nación, desarrollo increíble para la nación al abrir nuevos tipos de manufacturas y nuevas tecnologías. Pero no fue NASA la que realizó ese dinero o ganó ese dinero. Toda la economía se benefició y no nada más de una manera monetaria. Así que nos distanciamos de las asociaciones públicas privadas y la idea de que vamos a tener algún tipo de acuerdo para repatriar las ganancias que están en el exterior, podría en parte ser buena idea, pero el verdadero concepto del crédito, a diferencia del dinero, es que hay que pensar que el valor está en lo que hace para el futuro y no lo que piensa el mercado que vale hoy día. Yo creo que esa visión general, ese principio que ha planteado el señor LaRouche por años para discutir exactamente cómo Estados Unidos debe regresar al sistema hamiltoniano. No es algo que es algo encubierto, oscuro, de ninguna manera. Si vemos la historia de Estados Unidos, cada vez que nos hemos desarrollado como nación, es porque hemos aplicado esta idea hamiltoniana. Es lo que se llamaba el sistema americano de economía. Y se aplicó en repetidas ocasiones y con gran éxito. Gran éxito. Abraham Lincoln tenía una comprensión profunda, también Franklin Roosevelt, que entendió que sin reorganizar el sistema bancario que había enloquecido, no se podrían utilizar los poderes del gobierno federal para crear estas inversiones productivas. Todo hubiera ido en la dirección de la especulación. Ese fue el principio esencial de por qué Glass-Steagall fue el primer paso que tomó Franklin Roosevelt. Lo que Roosevelt hizo, muy parecido a la situación de hoy, él reconoció que tenía una situación donde la regulación monetaria nada más no iba a ser adecuado para reactivar la economía de Estados Unidos. Había una generación en ese entonces que se llamaba la generación perdida. No tenía capacidades, desmoralizados, habían visto los horrores de la Primera Guerra Mundial, había pesimismo por todos lados y Franklin Roosevelt reconoció
que la movilización requerida era una de paz para crear o mejorar los niveles de destreza y capacidades de la población, para hacer de una población deprimida y desmoralizada, hacerla una población que tenía los poderes productivos del trabajo necesarios para reconstruir a Estados Unidos. Así que voy a invitar a Bill a que nos dé un poco de una idea en cómo tenemos que aplicar ese tipo de ideas y pensamiento a la situación de hoy. Sí, pensando sobre lo que Jason acaba de decir sobre la diferencia entre todas estas propuestas para financiar la infraestructura versus la orientación conceptual de Hamilton ante este problema, creo que es bastante obvio por qué Hamilton no quería que la emisión de crédito del país que dependiera para su financiamiento de un proceso anual del Congreso para definir el presupuesto. A primera vista, como se ha desarrollado aquí, la razón es bastante obvia. Es un proceso de largo plazo y es un proceso que significa enaltecer o aumentar la plataforma económica cultural de todo el país a un nivel superior. ¿Esto qué significa? ¿De qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de un proceso de una generación entera. Como el caso de Franklin Roosevelt, uno tiene que tomar una región entera, una generación entera, y uno tiene que transformar esta población para que sea capaz de asimilar nuevas tecnologías. En el caso de Franklin Roosevelt, él tuvo que tomar un grupo de 3 millones de personas jóvenes que no tenían acceso a empleo productivo e integrarlos en la fuerza laboral productiva. Ahora, este es un gran desafío para nosotros hoy. El gobierno de Roosevelt tuvo muchos proyectos que reflejaban este principio hamiltoniano de transformar a regiones enteras. Si uno ve la Agencia de Electrificación Rural, los monetaristas decían que nunca podría producir una ganancia para poder gastar todo este dinero para llevar electricidad a las áreas remotas. En esta organización de electrificación rural o la agencia del Valle del Tennessee, llevaron un proceso de educación, de entrenar a la gente para usar la maquinaria, para encontrar mejores maneras de utilizar esta nueva plataforma económica para aumentar la productividad. Este es el método hamiltoniano. Cuando Hamilton dice que hay que fortalecer y estimular la actividad de la mente humana, multiplicando los objetos de las empresas, no es una de las cosas menos importantes a través de las cuales se promueve la riqueza de una nación. Ahora, ¿de qué está hablando Hamilton aquí? Él está insistiendo en la importancia de promover las manufacturas para aumentar los poderes productivos del trabajo dentro de la economía. Y está insistiendo de que hay que lograr muchos tipos diferentes de manufacturas, de industria. ¿Por qué? ¿De qué se trata? Cuando alguien acepta el desafío de crear algo en la economía, si alguien se vuelve un operario de máquina de herramientas, si uno tiene una nueva invención dedicada a ahorrar trabajo y hacer que toda la economía sea más productiva,
no se obtienen las respuestas. No es como sentarse para tomar un curso de matemáticas. No te dan las respuestas como en ese caso. Es algo creativo. Hay que resolver problemas. Hay que encontrar la mejor manera de hacer las cosas. Y Hamilton dijo que al lograr una economía de manufacturas, al crear un sector de máquinas herramienta para el país, se está provocando a la mente para crear nuevas invenciones. Se está estimulando la mente, se está desafiando a la mente para que sea creativa y que encuentre la mejor manera de hacer algo utilizando lo disponible y hacer algo nuevo. Aquí es donde yace el verdadero problema hoy. Hay una generación joven, los jóvenes de 29 a 30 años de edad que se volvieron adultos durante este periodo de las presidencias de Bush y Obama. Es la generación perdida. Creo que de 40 millones de jóvenes, probablemente la mitad ahora están desempleados en este país. Y hay otra sección de ellos que, porque viven en áreas donde el empleo del operario, donde era trabajo que pagaba bien y que ahora eso ya no existe, no tienen empleo productivo. Es una generación entonces que por la degeneración de la cultura, el desplome de la educación, estamos hablando de una generación que no tiene una experiencia que se acerca al empleo productivo. Y para quienes hablan mucho con personas como contratistas, se quejan de que es muy difícil encontrar gente joven que pueden hacer un día de trabajo sin tener que decirle cada cosita que hay que hacer. Simplemente no hay una cultura productiva porque no hay una identidad humana y un carácter humano entre los jóvenes que se han criado durante este desastre que han sido las presidencias de Bush y Obama. No existe una identidad creativa, pero no hay realmente ni una identidad productiva que viene de tener una conexión tanto al pasado en términos de lo que hizo posible para que uno podría tener un empleo significativo y la conexión al futuro en términos de lo que tú estás haciendo está creando la base para una generación futura para que pueda ser todavía más capaz en su trabajo de lo que tú eres. Eso simplemente falta. Así que en ese sentido, tenemos muchas cosas que tenemos que construir. La Asociación Americana de Ingenieros Civiles ha dicho que para reconstruir nuestra infraestructura existente necesitamos varios billones de dólares de inversión. Las autoridades chinas han dicho que para que la infraestructura en Estados Unidos llegue a un nivel moderno, él habló de que se requerirían 8 billones de dólares. Así es que hay mucho trabajo que hacer. Y creo que el desafío va a ser el de integrar a una fuerza laboral joven en el proceso de construir los sistemas ferroviarios de alta velocidad, los proyectos de infraestructura necesarios, de la misma manera en que Franklin Roosevelt hizo esto, a través del cuerpo de conversación civil y esa manera de abordar las cosas. Van a haber ciertos jóvenes que van a tener una afinidad para recibir entrenamiento o capacitación y desarrollar sus destrezas, pero creo que para mucha de la gente joven que no ha tenido trabajo, son drogadictos o hay casi 1.500.000 que ahora están encarcelados. El verdadero desafío es que hay que
incluirlos en el tipo de trabajo que puede empezar a establecer el marco en el que se construye una plataforma económica y cultural superior de nuevo. Roosevelt lo hizo con la CCC, empleando a 3 millones de gente joven. Él no quería dádivas, él no quería una cuestión de simplemente darle a la gente un cheque salarial. El desafío hoy es pensar verdaderamente de esta generación y cómo vamos a dar marcha atrás al daño y reconstruir la capacidad en el sentido de la identidad que viene de un día honesto de trabajo. Los dividendos van a estar en el futuro. Los dividendos van a estar en términos de realmente restablecer una identidad cultural humana. Claro, a largo plazo vamos a tener que lograr un sistema educativo que hace que los jóvenes entiendan lo que es su mente a través del descubrimiento de la música clásica. Pero tenemos una situación potencialmente de ganar-ganar. Los chinos quieren invertir en notas del tesoro para lograr un financiamiento hamiltoniano de la infraestructura. Nosotros necesitamos poner a estos jóvenes a trabajar para que sepan lo que es formar parte de una cultura humana, y creo que este es un buen ejemplo aquí de una colaboración tipo ganar-ganar. Los dos ganan. Y de esta manera los dividendos van a ser en términos de lo que reditúa a largo plazo para lograr los requerimientos básicos, no para una ganancia monetaria, sino cumplir con los requisitos culturales, físico-económicos para que el proceso que Hamilton describe y que Jason describió de aumentar los poderes productivos del trabajo, aumentando y fortaleciendo a toda la economía a un nivel potencial superior de productividad. Sí, Bill, tú escribiste algo que se va a incluir en el nuevo folleto que la Rouge PAC está armando ahora, que plantea algunos de los detalles sobre este cuerpo de conservación civil, y concluyes con exactamente este punto. Es un potencial de ganar-ganar. Si hay una generación, millones de estadounidenses que se están volviendo adultos y toda su experiencia de toda la vida ha sido Bush y Obama, esta es una situación de emergencia para Estados Unidos. Regresemos a lo que el señor LaRouche estaba haciendo en el 2008, el 2007, donde estaba organizando lo que quedaba de los operarios capacitados, diestros de máquinas herramienta en Detroit, en el Medio Oeste, lo que es el cinturón de chatarra o el cinturón de la heroína. Y él dijo en ese momento, fue hace 8, 9, 10 años, si no logramos rescatar estas capacidades y entrenar una nueva generación, es improbable que podamos reconstruir a Estados Unidos. Hoy estamos a una década de eso y es una situación urgente. Si ponemos todo esto en el contexto de toda nuestra discusión, la oportunidad de que Estados Unidos se una a la nueva ruta de la seda para hacer lo que China ha hecho, al levantar a 700 millones de personas, sacarlas de la pobreza, y crearon de las ruinas de la revolución cultural en China, que fue hace solamente una generación, la economía motriz de toda la economía mundial, la que impulsa a todo el mundo. Y están haciendo eso no en base al desarrollo de China nada más, sino en base a decir, vamos a extender este desarrollo al mundo entero. Vamos a llevar la nueva ruta a la seda, vamos a llevar estos proyectos de desarrollo, no solamente a países aledañas, sino al corazón de África, a los países de Sudamérica, de Centroamérica. Vamos a construir un canal transoceánico, interoceánico en Nicaragua. Vamos a conectar estos grandes mares. Este es un programa de desarrollo que se está extendiendo por todo el planeta. Y en este momento de la historia tenemos esta alternativa aquí en Estados Unidos. Vamos a unirnos a nueva era de desarrollo internacionalmente con esta alianza de Rusia, China, India y Estados Unidos,
de estas cuatro potencias, o vamos a permitir que el sabotaje y que nos destruya este sistema fallido. Vamos a permitir que este sistema de Wall Street y City de Londres nos hunda. Quiero añadir una cosa sobre lo que China está haciendo. A veces a China la atacan, por lo menos alguna gente que no entiende, y dicen, bueno, China nada más se está acercando, y eso no es gran cosa. Por fin están haciendo cosas que no se había hecho. Pero eso no es verdad, no es verdad. Hay que acordarnos que China no está haciendo nada más lo que podría haber hecho antes, sino que está logrando el avance de la humanidad con su programa espacial. Están por lograr algo que es una primicia para la humanidad. Van a regresar con una misión este año y el año que viene van a ir al lado opuesto de la Luna. El tokamak, que tienen un tokamak superconductor. Nosotros no tenemos lo mismo para la energía de fusión y esto es único en el mundo, es magnífico. Está el desarrollo de una capacidad dentro del país para producir sistemas de ferrocarriles de alta velocidad. El trabajo que se está haciendo, bueno, es más de solamente... Hay más de una manera en que están construyendo los trenes maglev. Así es que los nuevos niveles de tecnología se están trabajando, los posibles avances científicos en fusión, por ejemplo, existe el potencial. Entonces, en conclusión, hay que enfatizar este punto. Siempre hay que estar dispuesto a establecer las bases para la siguiente etapa, para poder lograr verdaderamente desarrollar la economía. Y ese es el secreto de Hamilton, es el futuro que está actuando sobre el presente y que está impulsando el presente. Y cualquier inversión que se hace que va a tener ese tipo de resultado de aquí a 10 o 15 años, se sabe que eso va a crear el potencial no solamente para un cambio cuantitativo, sino cualitativo en términos del crecimiento de la economía. Esa es la perspicacia o el concepto central único del señor LaRouche respecto a la ciencia económica y quizás en videoconferencias futuras podemos regresar a eso. Jason me decía antes explorar los aspectos riemannianos de la manera en que LaRouche ha abordado la cuestión de los saltos cualitativos de potencial económico. Así que quiero concluir esta videoconferencia regresando al tema de la movilización. Mañana, el proyecto Mañana va a tener una reunión enfocada sobre esta campaña nacional para parar el nombramiento de Mnuchin en el Senado de Estados Unidos y forzar el restablecimiento del Glass-Steagall, la versión estricta de Franklin Roosevelt de separación bancaria. Va a haber una llamada de activistas dedicada a dar las órdenes de marcha para la semana que viene. Esto ocurrirá el domingo por la tarde. Quienes forman parte de nuestras listas de correo electrónico van a recibir más información. Eso los debe incentivar para que se vuelvan parte de este movimiento. Y la semana que viene va a haber una delegación que vendrá a Washington con esta campaña en mente. Vendrán de ciudades en toda la costa este de Estados Unidos. Pero como Paul Gallagher enfatizó en la discusión con activistas anoche, tenemos que inundar al Congreso con llamadas, especialmente el Senado, diciendo que Mnuchin, no podemos permitir que Mnuchin se vuelva el secretario del Tesoro, porque él se opone explícitamente a la única medida que puede salvar a la economía de Estados Unidos del desastre total, que es el establecimiento estricto de Glass-Steagall de la separación bancaria. Les garantizo que eso tiene un efecto cuando llega a los senadores de Washington. Voy a poner de nuevo en la pantalla el enlace a la petición. Esto es elpac.co/Trump SOTU. Y este es el centro de la movilización. Tenemos que lograr miles de firmas más antes del discurso del Estado de la Nación. No firme nada más usted. Si no ha firmado, hágalo. Pero tenemos que involucrar a organizaciones en todo el país. Sabemos que ciertos sindicatos ya se oponen al nombramiento de Mnuchin. Eso está muy bien. Pero también tienen que
juntarse con la campaña para restablecer la Glass-Steagall. Así es que circulen esto a dirigentes sindicales, otras organizaciones, alentarlos a ellos a que lo circulen entre sus miembros y construyamos un efecto creciente detrás de la campaña de firmas por la Glass-Steagall. Gracias, Jason, por estar conmigo aquí en el estudio, y gracias, Bill, por estar en contacto a través de video. Pueden tener acceso a la entrevista completa con Marco Sani a través del enlace que está en la descripción de este video, y también suscribiéndose al canal de YouTube de la Rushpack. Y vean ese video en su totalidad y por favor participen en esta campaña en los próximos días. Muchas gracias y por favor manténganse sintonizados con larushpack.com y buenas noches.